Story time de cómo fue que aprendí a escuchar la voz de Dios y cómo me hice sensible a la voz del Espíritu. Ay, mi nombre es Ale y hoy estoy en las escaleras de esta casa contándote mi testimonio de cómo fue que aprendí a escuchar la voz de Dios. Primero, convengamos algo. Ah, hay gente que dice, no, es que escuché una voz estruendosa, una voz que me paralizó, una voz, a veces en base a las descripciones parece que es algo de ultratumba. Pero el día de hoy yo no te voy a contar eso. Perdón. Ok, el día de hoy yo te voy a contar mi testimonio de cómo fue que yo empecé a escuchar a Dios. ¿Ok? Y obviamente en ese proceso hay prácticas, hay cosas que uno tiene que hacer porque obviamente te ayudan a afinar un poco más el oído. Y quiero poder contarte esto rápidamente porque, a ver, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando yo vine a los caminos del Señor y empecé a conocer más de Él, fue el saber que Jesús no estaba pegado ahí en la pared, en el crucifijo. ¿Por qué? Historia corta, larga, en mi cuarto, en el cuarto de mis padres, perdón, había un crucifijo en donde estaba el Jesús pegado a la pared. Y obviamente yo vengo de una familia católica y obviamente la cruz, Jesús crucificado, todo eso, entonces es como que es la imagen principal de la fe, por así decirlo, desde el punto de vista católico. Y cuando yo empecé a escuchar que Dios hablaba, pues yo me empecé a intrigar en el tema. Yo dije, o sea, ¿cómo que Dios habla? ¿Cómo es eso que Dios te dice que te vas a ir para tu lado? ¿Cómo es eso, no? Y te cuento que todo empezó con una prima por parte de padre. Ellos cristianos, ellos sí conocían del Señor porque, contexto, yo vengo de una familia, mi mamá católica y mi papá se hizo cristiano después de haberse casado con mi mamá. Y justamente mi papá se hace cristiano en el año en el que yo nazco. No les voy a decir el año. El caso es que cuando mi papá comienza a vivir su fe, a caminar con el Señor, toda su familia, todos sus hermanos se suman al camino del Señor y empiezan a desarrollar su relación con ellos. Obviamente, esto no fue como un conflicto para mí en ningún momento porque yo acompañaba a mi papá a la iglesia, mi mamá no me decía nada, obviamente estaba muy chiquita, no había ningún complaint o algún conflicto con respecto a eso. Entonces, volviendo al caso, cuando yo escucho a mi prima plantearme sus planes a futuro, ella me empieza a contar que es que ella se quiere mudar de país y que ella está orando a Dios y que Dios le contestó y que Dios le dio confirmación, que lo tenía que hacer. Y yo, ¿cómo es eso que Dios te confirmó? Más o menos, ¿me puedes explicar? Y ella me empezó a explicar. Y le dije, nada, yo empecé a orar a Dios, empecé a hablar con el Señor y el Señor me llevó a la palabra y en la palabra yo pude ver la respuesta del Señor. Bueno, yo a todas estas, yo me quedo sumamente impactada por el asunto porque yo decía, en mi mente Jesús estaba crucificado y él no podía hablar más todavía. Quienes hablaban eran los sacerdotes, pero no Jesús. Entonces, para mí eso fue un choque bien fuerte y yo empiezo a escudriñar esas prácticas y es cuando empiezo a asistir a la iglesia cristiana y es cuando empiezo a escuchar a los pastores hablar, empiezo a meterme en la escritura. Quote importante. Y creo que por eso fue que para mí fue, digámoslo así, muy impactante encontrarme con la voz de Dios, porque cuando yo empiezo a asistir a la iglesia, mi inquietud principal era poder constatar lo que estaban diciendo los pastores con la Biblia. Eso era para mí, ¿qué está diciendo este señor? ¿En qué parte está eso? medio desconfiada en ese sentido, ¿no? Y entonces yo empecé a leerme los libros de la Biblia, empecé con los evangelios, una historia que a mí me mató y que me impactó y con la cual me identifiqué mucho fue con la historia de Gedeón. Y Dios empezó a despertarme y a enamorarme y a meterme cada día más de frente en la escritura. Y justamente empiezo a estudiarla. Entonces, primera quote o primer dato importante que tienes que tomar para poder escuchar la voz de Dios, leer la escritura. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque los hombres y las mujeres de Dios, gloria a Dios, son excelentes, son buenísimos, pero ¿sabes qué? Ellos simplemente son un canal, ¿ok? Y a veces ese canal, mira, no está del todo puro. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces, mira, nosotros en base a nuestro canal, y me refiero al canal de nuestra mente, a veces está viciado con ideas, a veces tiene diferentes posturas, y a veces son nuestras ideas y nuestras posturas y nuestras creencias las que desvirtúan, o por así decirlo, distorsionan el mensaje de Dios en medio de una persona. Por eso es que muy bueno
que hayan personas que hablen de Dios muy bueno, que hayan pastores, profetas, evangelistas, maestros, personas que enseñen la escritura, pero a la hora de la verdad, tu filtro para saber si estás escuchando y si estás discerniendo la voz de Dios es la palabra, es meterte en la escritura. Y a veces me encuentro con esto porque hay jóvenes que dicen, ay, pero es que leer la escritura es demasiado aburrido, y dígame si leo Levíticos o Crónicas, que empieza en la descripción de las generaciones y termina del tatarabuelo y termina hasta el bisnieto, y no sé, ni entiendo nada. Yo te entiendo, yo he pasado por ahí. He sido paciente y he sido disciplinada con el asunto de meterme de cabeza ahí. Sin embargo, he encontrado que a través de la escritura, y me maravillo aún, que cada vez que la leo y cada vez que me paseo por un pasaje que ya he leído, el Espíritu de Dios siempre me quiere decir algo nuevo. Entonces, ¿cuál es el dato a ciencia cierta o cuál es la estrategia de todo esto? Por decirle estrategia, que no es realmente estrategia, porque, a ver, tú puedes leer la escritura y no entenderla, pero el truco de todo esto, por así decirlo, es tener una relación con el Espíritu Santo. Si no tienes una relación con el Espíritu Santo, mi hermana, tú puedes leerte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y yo te puedo aseverar de que lo que vas a leer es pura letra, pero no va a tener un efecto en tu vida y en tu relación, ¿ok? Por eso es que la escritura cuando nos habla nos dice, miren, yo les voy a entregar, les voy a dejar, cuando yo me vaya, les decía Jesús, yo les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar mi espíritu para que Él los pueda guiar hacia toda verdad. Entonces, quien nos guía en el proceso de conocer a Dios, quien nos guía en el proceso de conocerlo como Padre, como gobernante, como Señor de nuestras vidas, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos puede conducir hasta lo profundo de Dios, dice la Escritura, y es el que nos puede llevar hacia toda verdad. Es más, es impactante, pero dice aún la Escritura que el Espíritu del Señor nos hará recordar todas las cosas. Y esto es súper impactante porque hay códigos específicos que Dios nos da a todos nosotros. Tú fuiste diseñado, yo fui diseñada con ciertos códigos, con ciertas características que dan a luz y que permiten que el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, puedan hacerse manifiesto. Y eso solamente sucede cuando tenemos revelación y entendimiento de la Escritura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera, en este caso, la primera idea de cómo poder escuchar la voz de Dios? Leyendo la Escritura. ¿Ok? Lo segundo es desarrollar una relación con el Espíritu Santo, como te dije. Si tú lees la Biblia sin la ayuda, sin el acompañamiento del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Aun cuando la palabra tiene poder en sí misma, ¿no? Pero si tú quieres tener una revelación y entendimiento y quieres ir más allá, quieres conocer el corazón del Padre, necesitas pedirle al Espíritu del Señor que sea Él quien te revele la Escritura. Hay muchas personas que buscan métodos para interpretar la Escritura y según lo que yo he estudiado, según lo que me han enseñado, lo digo con toda humildad, la misma Escritura nos dice que quien interpreta la palabra es el Espíritu del Señor, quien la puede interpretar es el Espíritu del Señor. De resto, los instrumentos que vemos y que hemos escuchado vienen siendo instrumentos humanos que nos ayudan a acercarnos a la verdad, pero que no contienen la verdad. Entonces, una de las cosas que te invito como cosa número 2 que tienes que hacer para desarrollar sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu del Señor es tener una relación con Él. Ten una relación con Él. Mira, tú me dirás loca, pero tú me podrás ver en mi día a día y yo estoy, hermano, hablando día y noche con el Señor. Día y noche con el Señor. Yo estoy preguntándole cosas, hablándole de cosas y a veces te vas a dar cuenta que la relación se vuelve tan, pero tan profunda con el Señor que a veces no es que tengas que estar pegado 24/7 a la Biblia, sino que como ya la Biblia y la palabra se ha empezado a hacer carne en ti, ya hay muchas cosas que tú disciernes a tu alrededor y aún cosas que te revela el Espíritu de Dios que son fáciles de detectarla. Porque, a ver, cuando leemos la Escritura no solamente estamos leyendo leyes, no solamente estamos leyendo principios, sino que estamos conociendo el corazón del Padre. Estamos conociendo el carácter del Señor, estamos conociendo quién es Él, estamos conociendo cómo piensa Él, estamos conociendo cuál es su intención. Y creo que toda relación cambia radicalmente, se transforma completamente cuando tú conoces la intención y el corazón de una persona. Cuando nosotros no conocemos el corazón y la intención de una persona, somos muy fáciles de mover, somos muy fáciles de confundirnos. Y esa es una de las cosas que nosotros como jóvenes tenemos que desarrollar en este tiempo y es lo que nos está pidiendo el Espíritu del Señor cuando nos acerquemos a Él, cuando quiere que nos entrenemos, cuando quiere que nos capacitemos, cuando quiere que busquemos entendimiento. Lo que el Espíritu del Señor nos está diciendo, hey, necesito que conozcas mi carácter, necesito que conozcas quién soy yo realmente y cuál es mi intención, porque afuera van a haber muchos lobos rapaces que van a querer engañarte y que van a querer pervertir mi idea con una intención distinta.
cuando hablamos del engaño del último tiempo o cuando hablamos de lo que va a suceder, el movimiento que va a traer el anticristo, no solamente nos habla de las políticas contrarias que van a levantar en contra del gobierno de Dios, sino que también nos habla de esas intenciones con apariencia de piedad, intenciones que aparentemente son buenas, pero que realmente no son buenas. Y que está en los hijos de Dios, está en nosotros, el poder discernir el corazón y la intención de quien está promoviendo todo un movimiento a nuestro alrededor, en nuestra cultura, en nuestras naciones, en nuestras universidades, en nuestros gobiernos. Entonces, esas son dos quotes, dos puntos importantes que te tengo que dar para que puedas escuchar la voz de Dios. Otra cosa muy importante que sucede cuando empiezas a leer la escritura, cuando la empiezas a estudiar, cuando te empiezas a relacionar con el Espíritu del Señor, es la activación de los dones, ¿ok? Ya no es solamente, como diría la escritura, el recibir el bautizo o el recibir la imposición de los dones, sino que cuando estamos despiertos en el Señor, somos sensibles a la necesidad que hay en el mundo espiritual, a la necesidad que tienen otras personas. Y ahí es en donde nuestros dones empiezan a operar. Hay personas que me dicen, ¿cuál es el mejor don del mundo? Yo digo, el necesario. Ese es el mejor don del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Señor, te va a introducir en diferentes escenarios en donde Él va a pedirte que suplas una necesidad y que vayas a resolver un problema. Tan sencillo como eso. No es que, ay, yo tengo este don y este don es mío. No, no funciona de esa forma. El Espíritu del Señor reparte los dones como Él quiere, eso sí, según el llamado y el propósito que tiene cada persona, y de pronto en cada persona hay un don que es más predominante que otro. Pero todos los dones fungen o son necesarios y activos para la edificación del cuerpo de Dios, para la edificación de su nación, de sus hijos, ¿ok? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo? Porque uno de los dones que se empiezan a activar, aún cuando empiezas a tener la escritura, empiezas a desarrollar esa relación con el Señor, es el don de discernimiento. Y esto es, mira, mega importante, porque este no es un don para unos pocos. Este es un don que es para toda la nación del Señor. Porque cuando hablamos de discernimiento, no estamos hablando solamente de detecto la presencia del enemigo, mis antenitas de vinilo están detectando. No, no funciona de esa forma. eh, se me cayó la cédula, perdón. No, cuando hablamos del don de discernimiento, estamos hablando puntualmente del poder hacer una distinción, del poder separar lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos del Señor. Por eso es que la Escritura habla y dice que quienes son maduros tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y obviamente la madurez en el Señor no les va a tener esa relación. El escudriñar la Escritura, el tener esa relación con el Espíritu del Señor, que sea el que nos revele y que al Él revelarnos, Él nos empieza a manifestar su carácter, Él nos empieza a mostrar quién es Él. Y no obstante a eso, Él nos ayuda a poder discernir. Por eso es que hay momentos, hay momentos en donde tú puedes estar en un lugar y tú puedes decir, oye, el ambiente, la atmósfera que hay en este lugar no me gusta, no me siento a gusto. De pronto puedes sentir en un momento determinado y vas a salir en un lugar y sientes en tu corazón que no tienes que salir. O, por el contrario, sientes una demanda de ir a un lugar y tienes que ir. Entonces, de esa forma opera el Espíritu del Señor. Y en cuanto hablamos de la voz del Señor y el hacernos sensibles, nuestra sensibilidad aumenta en la medida en la que tú empiezas a exponerte a la orden de Dios. Cuando tú empiezas a exponerte al sonido de su voz y tú sin, como que, vértale, yo creo que este es Dios. Le das y listo, le diste, ¿no? Ahí es en donde empiezas a agarrar como experticia, sensibilidad, destreza, por así decirlo, para poder escuchar la voz de Dios. Obviamente, este es un proceso que es progresivo, que es constante, que se retroalimenta, que no es que como que, ay, me leí la Biblia en 365 días, listo, ya sé escuchar la voz de Dios. No. Hay mucha gente que tiene 10 años dentro de la iglesia y no escuchan la voz de Dios. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir el día de hoy con este story time? Es que le permitas al Espíritu del Señor enseñarte cómo poder abrir tu oído espiritual para poder escuchar su voz. Y no solamente eso, sino que cuando hablamos de escuchar la voz del Señor, estamos hablando también de una condición del corazón. Cuando la Escritura habla en Deuteronomio y le dice al pueblo de Israel, escucha, oh Israel, Elohim, Dios, tu Dios, uno es. ¿Ok? Lo que ahí le está diciendo con la palabra Shema es escucha para obedecer. ¿Qué quiere decirnos esto? Que a veces la voz de Dios no se hace evidente si no es hasta que estemos listos para obedecer. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves que tienes que llevarte al día de hoy? Escudriña la Escritura, tenga una relación con el Espíritu del Señor,
practica tu don de discernimiento y prepara tu corazón para obedecer. Y con esto cierro el story time. Nos vemos la semana que viene.